De verdad que nos da muchísimo gusto verlas y verlos por acá. Quiero empezar esto agradeciendo absolutamente a Arturo Barba y a todo el equipo de Llamas Producciones y La Rama Teatro, que son quienes han hecho posible que Daniel Veronese esté acá en México. Daniel se encuentra en nuestra ciudad para dirigir Codicia o Speed the Plow de David Mamet, en una traducción del maestro Otto Minera, que estrenará este viernes 16 de agosto en el Telón de Asfalto. Y por si fuera poco, en un gesto realmente espléndido, el equipo de la producción ha invitado a todos los presentes en esta charla a que puedan asistir al ensayo con público de este jueves. De verdad son increíbles. Entonces, yo al finalizar esta actividad les compartiré un poco más de los detalles para que puedan tener esta experiencia que me parece que es un privilegio de estar en ese momento íntimo y de estar justo a punto de salir a ver la luz. Y bueno, pues nada, además de agradecerle a Arturo y a todo su equipo, yo quería también agradecer a Alberto, que cuando pensamos en quién podría ser interlocutor de esta conversación, la verdad es que muy rápidamente llegamos a la conclusión de que Alberto era la persona indicada. En una entrevista hace un par de años, le preguntaban a Daniel que cuál era el mejor elogio que le habían hecho jamás. Y él contestaba que era cuando le dijeron, me hiciste estrenar emociones. Y creo que esta idea de estrenar emociones es algo que también ha logrado Alberto Villarreal para el público mexicano. Alberto, para quienes no lo sepan, es director, dramaturgo, ensayista, cuenta con publicaciones en México, Latinoamérica y Europa, y si pensamos además en sus montajes y residencias, habría que sumarle a estos territorios a Asia. Entonces, también quiero decir que es padre putativo de una generación de directores que, tanto en sus clases como en sus puestas en escena, encontramos una poética y la teoría que la podía argumentar que hizo posible que nosotros generáramos las propias. Es egresado de esta universidad, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Se ganó, sí, cómo no. Se ganó la Davino Barreda, tiene el reconocimiento de la distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, da clases en ambas escuelas de teatro de esta universidad y es pues un enorme placer recibirte en casa, Alberto. Y por último, quisiera decir algo que puede sonar un poco obvio, pero no, creo que no está de más. La Cátedra Bergman es un laboratorio de pensamiento escénico, es una conversación colectiva donde no solo importa lo que se dice en el escenario, sino lo que logramos pensar juntos. Por lo tanto, si a lo largo de la conversación ustedes tienen preguntas, algo les asombra, quieren saber algo más, por favor levanten la mano. Acá estamos todos trabajando. Y por lo mismo también, si en algún momento quieren compartir algo de lo que está pasando acá en sus redes, háganlo, siéntanse libres de sacar sus celulares, utilicen el hashtag Cátedra Bergman y también el hashtag Yo Estuve Ahí. Se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, pues nada, eso es lo último que quería decirles. Muchísimas gracias por estar aquí. Los dejo con Daniel Veronese en conversación con Alberto Villarreal. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido a esta conversación y muchas gracias, Daniel, por aceptar venir a tener una charla lo más informal posible, lo menos retórica posible y para acercarnos hacia los procedimientos, el trabajo y el punto de vista que es la dirección y creo en el caso de Daniel un punto de vista privilegiado porque el punto de trabajo del director es también aquel que puede ver lo que sucede dentro de diferentes sociedades. Daniel es un director que trabaja en varios países y que también puede ser un termómetro interesante o una pequeña toma de sangre de lo que está sucediendo en los teatros en diferentes lugares y podemos conversar con él sobre esto. Como ya dijo Mariana, si alguien en algún punto
realmente le es urgente y necesita hacer una pregunta, levante la mano. Habrá al final un momento de preguntas mucho más abierto, pero si hay realmente una inquietud absolutamente personal o que pueda salvar una vida, levanten la mano y pregunten en ese momento. A mí me gustaría comenzar la conversación con Daniel un poco hackeando el estilo normal en el que se hacen estas conversaciones, que sería hablar sobre el origen y el cómo llegó al teatro Daniel Veronesi. Me gustaría hacer una pregunta que podría ir más sobre una especie de puerta trasera o backdoor y tratar de entrar más bien con lo que no somos pero anhelamos ser. Juan José Arreola, un importantísimo escritor mexicano, decía que a él le hubiera gustado más ser un gran ajedrecista que un gran escritor. Y pensaba su literatura siempre en términos de ajedrez. O como Ernesto Sábato siempre decía, me hubiera gustado ser bombero más que ser escritor. Esto también lo decía por su inercia de quemar textos constantemente. Pero yo quisiera comenzar con esa pregunta para ti, Daniel. ¿Qué es lo que debiste haber sido si no hubieras sido director de escena? O si el llegar a ser director de escena ha sido un mero accidente, o si tu producción teatral está ocultando otra profesión, o otro anhelo, o algo que realmente no eres fácticamente, pero deberíamos leer tu teatro desde esa óptica. Creo que llegué al teatro de manera no accidental, pero fue una búsqueda desesperada de encontrar un lugar donde poder expresar algo que no sabía bien qué era. Empecé a hacer teatro de grande a los 28 años. Creo que profesionalmente a los 30, a los 25, 26 empecé recién a tomar cursos y tuve la suerte de caer en un taller de mi maestro Ariel Bufano, que era profesor de títeres. Y luego me hizo entrar en un elenco que hoy día existe en Argentina, que es el elenco de títeres del Teatro San Martín, que era una gloria. Era como empezar a trabajar en el teatro, en los escenarios grandes y que me pagasen. Y a los 3 meses del viaje tenía casualmente un viaje para México. Esto era el año 89, viaje para México y Canadá. Bueno, era una cosa que hubiese tomado ese trabajo sin que me pagasen. Era a ese nivel. Y me abrió las puertas a enseguida empezar a escribir, a dirigir, bueno, todo lo que vino después. Pero desde esa fecha para atrás, mi vida era un poco, no digo un calvario porque no la pasaba mal, pero realmente no sabía qué hacer con mi vida. Desde muy chico, 10, 11 años, sabía que quería hacer algo artístico. Vengo de una familia muy humilde, mi padre obrero, ferroviario y carpintero. Y bueno, cuando tenía 13, 14 años, tuve que empezar a trabajar, pasé como a la escuela a turno nocturno y no es que odiaba el trabajo, pero sí pensaba que quería estar en otro lado, quería encontrar un trabajo donde tenía fobia los domingos a la tarde, que al otro día me tenía que levantar muy temprano, trabajar todo el día y la semana sí no veía amigos, en toda una semana era realmente un suplicio para mí. Igual me permitía vivir más o menos bien, pero la cosa es que quería yo un trabajo donde los lunes fuese mi feriado. Ni pensaba en el teatro. Teníamos un galpón, tenía un galpón muy grande donde yo quería irme a vivir en un lugar muy, muy humilde del conurbano bonaerense, donde yo me quería ir a vivir sin saber que existían los lofts ya en Nueva York. Quería vivir en un galpón y hacer un teatro. Pero nunca había ido al teatro y no me gustaba el teatro. Es como una iniciación que yo recuerdo como un mandato extraño, casi extraterrestre, que lo cumplí. También me hice ya un galpón un poquito más fino en Palermo. Viví ahí, hice mi teatro ahí. Digamos, anticipé algo que ni sabía que deseaba. Ni sabía realmente que deseaba porque mi deseo de dejar de trabajar en serie, en una carpintería, trabajaba en serie, el deseo de salir de ahí, de hacer algo, cualquier cosa. Pasaba un día, me anotaba a cursos de música, no iba, el otro día me anotaba, pero realmente era un suplicio mi vida. Hasta que, ahora es gracioso, pero en ese momento
Yo me sentía que golpeaba mi cabeza contra la pared tratando de encontrar algo y no sabía qué, y era muy, muy frustrante. Hasta que de la carpintería misma empecé a hacer unas marionetas de madera, las empecé a vender marionetas para adultos, no motivos adultos pornográficos, sino digamos, marionetas que no eran para niños, o los niños no les interesaba. Yo pensaba que era para niños, a los niños no les interesaba, y las vendía en una feria artesanal, y pasó una vez una chica, me dice que estudiaba que ella daba clases de títeres, que también estudiaba con Bufano, le pedí el número de Ariel, que fue después mi maestro, y me encontré frente a él una persona imponente, muy rígida, como mi padre, y me dijo, ¿qué venís a buscar acá? Yo había pasado mi vida por, no sé, 70, 80 cursos, a los cuales me anotaba y no iba. A lo sumo iba a una clase, después no era eso. Al otro día me despertaba y decía, no es eso. Y por primera vez pude expresar, dije, necesito algo para encontrar un objeto para expresarme, que es casualmente lo que hice en ese. Bueno, terminé siendo un alumno muy cercano a él, bueno, una historia larga de historia profesor, alumno como de padre a hijo, pero al final aprendí muchas cosas. Cuando murió Ariel empecé a entender muchas más cosas que quería decirme y no, por mi madurez no las pude aprovechar, y luego las aproveché cuando empecé a dirigir. Así que siempre pienso que si esa chica no hubiese pasado por ahí, eso fue un camino que me fue llevando, me acercó al teatro, me permitió empezar a trabajar el teatro y después escribir y luego a dirigir lo que yo escribía y luego a dirigir más que escribir, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Como creo que la dirección... antes de títeres hacía pantomima, no sé cómo se llama aquí, pantomima. Y yo sentí que de la pantomima a la dirección hay un arco, ¿no? De hablar sin palabras, luego hablar a través de objetos, pero escondido detrás del objeto, luego escribir, darle la palabra a otros, hasta la dirección. Para mí la dirección es el lugar de exposición máximo, donde me siento más libre y que me costó también llegar ahí. Me costó creer que yo tenía algo que decir, nunca estudié dirección, pero siento que como los músicos a veces dicen que piensan en sonidos, o los cineastas pensarán en imágenes, no sé, me imagino estar en la cabeza de ellos. Yo pienso en situaciones dramáticas, mi vida está planteada así, y me di cuenta cuando me encontré frente a una situación de dirección concreta, ¿no? Del universo de la construcción o el diseño de marionetas y la pantomima, ¿cómo fue sembrando esto tu idea de actuación o tu relación con la presencia humana o la figura humana en los escenarios? Porque perteneciste a un grupo que fue fundamental, inspirador, no solo en Argentina, sino en América Latina, que fue el Periférico de Objetos, lo que son... A Guanajuato antes, claro, ahora me acuerdo. Porque me estaba recordando que vine con una obra en el 2004, dijimos, 2003. Algo así, no nos acordábamos bien, la verdad, Open pero House, calculábamos que era por porque ahí. yo en ese viaje no pude venir, vino el grupo, pero que lo anterior fue en Guanajuato con Máquina Hamlet, en los 90, porque dejamos de hacerla en el 2000, así que fue del 95 al 90, del 95 al 2000. Entonces, esta entrada, que es con un colectivo que es tan importante en la historia del teatro argentino, ¿cómo sembró eso? ¿Cómo comenzaste a conceptualizar las ideas de actuación y cómo se han modificado hasta la fecha? ¿O cuáles han sido los pasos que tú distingues, o dónde inició tu concepción de actor, de cuerpo, de conciencia, de capacidad de movimiento, y cómo eso se ha ido transformando hasta el momento? Mira, yo solo estudié teatro de títeres con Bufano y dramaturgia con mi maestro Cartoon, que supongo que lo conocerán, Mauricio Cartoon. ¿Lo conocen? Bien. Ellos fueron mis dos maestros, de los cuales tomé varias cosas con Cartoon, su creatividad, es un torbellino de imágenes y en las clases, digo, ¿no? Cómo empuja al alumno a crear, y con Bufano fue una ideología del teatro. Al empezar con títeres, que por lo general
en muchos lugares es considerado como un hermano menor del teatro, él intentaba llevarlo al escenario grande, a considerarlo una concepción ideológica de lo que tiene que ser un artista. Todo lo demás lo fui aprendiendo, probando y equivocándome. Creo que mi relación con los objetos resultó de una manera totalmente casual. Tuve un objeto en la mano y empecé a trabajar y dije, yo quiero hacer algo con esto. Luego el periférico nació cuando ya éramos todos integrantes del elenco de títeres de San Martín y creció por una necesidad de hacer títeres para adultos, obras de títeres para adultos. Y así que fuimos siempre invitados a festivales de teatro más que festivales de títeres. Creo que fue un solo festival en Nueva York de títeres. Luego éramos muy invitados a festivales de teatro. Y logramos un lenguaje. Los lenguajes son empíricos, ¿no? Éramos prueba y error y tratamos del siguiente espectáculo trabajar algo que no habíamos trabajado en el anterior. Tanto es así que nuestro Máquina Hamlet, que estuvimos 5 años, y creo que fue una obra que yo, si la monto en Buenos Aires hoy, casi 25 años después, tendría el mismo efecto, sería muy novedosa. Pero destruimos los títeres en el 2005 porque ya sentíamos que era nos estaba como tirando para atrás. No podíamos, la gente nos pedía esa obra y no queríamos hacerla, pero no debíamos hacerla. Destruimos los títeres, recuerdo. Algunos los regalamos, dijimos, bueno, acá se acabó. Quien no la vio, bueno, lo lamentamos. Iba a que el descubrimiento fue siempre a partir de la práctica. Nada fue anterior a la prueba. Y de la misma manera, el periférico de objetos era realmente un grupo. Yo siempre digo que nos unían nuestras falencias más que nuestras virtudes. Creo que nos acoplábamos bien. Creo que si faltaba algo faltaba en ese grupo. Y así nuestras dificultades las podíamos disimular. Y teníamos una capacidad muy grande de producción, sobre todo en un régimen así. ¿Alguien ha visto el periférico aquí? Por lo general es una temática siniestra, pero no porque éramos siniestros nosotros o perversos, sino porque la utilización del objeto, como nosotros lo hacíamos, producía en el público ciertas imágenes que, bueno, después no éramos inocentes, ¿no? Trabajamos con eso, pero al principio sentíamos que estamos enamorados de ciertas imágenes que el público las tomaba como duras, insoportables. Siento que aprendí mucho con el periférico, con todo este lenguaje de objetal, pero obviamente el lenguaje objetal tiene que ver mucho más con el discurso visual que con el discurso lógico de las palabras. Nunca utilizamos palabras, las palabras nunca eran dichas por los títeres, encontramos varias obras, varias maneras de representar las ideas. Pero a mí me faltaba algo, siento que me faltó algo, sobre todo cuando en el 2000, en 1996, en el 96 fui padre y ahí empecé a necesitar otro tipo de emociones, de encontrarme con otro tipo de emociones que los muñecos no me lo podían dar. Y sentí que era la palabra con el actor donde se podían desarrollar. Empecé a escribir para actores. Antes escribía más para mi grupo, solamente para el periférico. Empecé a escribir para actores. Pasar las obras a los otros directores. Me han dirigido grandes directores de la Argentina. Y yo siempre sentía, cuando iba a ver esas obras, que le faltaba algo. Que era una época donde nació una gran corriente de dramaturgia, en los 90 en la Argentina. Y como éramos raros y novedosos, nos respetaban por eso. Y había obras que no estaban buenas. Yo siento obras mías que no estaban buenas. Y no cambiaban nada. Yo me decían como algo valioso. No te toqué una coma de la obra. Yo veía la obra y dije, Dios mío, había que haber hecho algo con esto. Yo no sé si nadie se da cuenta o porque digo, debe ser algo moderno y lo dejamos así, pero yo sufría esos montajes. Así es que me largué a dirigir con mucho miedo,
pensando que yo solo podía dirigir en el periférico, y me descubrí con mucha felicidad, me descubrí gozando de ese arte, y que era superador, para mí superaba la dramaturgia. Dejé de escribir, escribí muy poco, es como que me cambié de base, ¿no? Y empecé a dirigir otros autores, pero fue natural, no hubo nada consciente. En mi vida, por lo general, me dejo llevar mucho por la intuición de lo que creo que debo hacer y no, y luego trato de leer lo que hago, pero no hay una lectura previa a la práctica, no tengo una lectura previa a la práctica. Puedo hacer una lectura posterior a lo que hice, digo, que me parece, en mi caso me parece más verdadera el hecho de decir, bueno, hice esto y veo el resultado, que pensar voy a hacer. Las veces que tengo ideas, cuando las pongo en práctica no suceden, siempre las tengo que volver a hacer o rehacer o cambiar. No tengo problema en cambiar las cosas, mis ideas. Confío más en lo que hago que en lo que digo. Y esto va también para esta charla, ¿no? Bueno, puedes hacer algo si confías en ello en algún punto. Desnúdense todos, esta parte se desnuda. Cuando hablas también de la idea de lo siniestro, ¿qué tanto esto reflejaba un momento generacional? Es decir, creo que también la generación de postdictadura y de este gran cambio en el orden histórico argentino parece ser la primera generación que empieza a asimilar o a transformar o a utilizar el teatro de otro modo. Es decir, qué tanto este momento histórico estuvo relacionado con esa estética y qué tanto lo que ha pasado después en Argentina ha transformado tu forma de ver o de trabajar. Yo empecé a trabajar concretamente en los 70, 80, cuando apenas había comenzado la democracia, ¿no? Año 82 terminó la democracia de 6 años, sangrienta como todas las democracias, la dictadura sangrienta como todas las dictaduras, y comenzó un periodo de democracia todavía endeble. Y era muy difícil crear durante la dictadura, casi imposible. Era imposible porque te mataban directamente. Pero los primeros años de la democracia también siento que había un tufillo de esos años y no era fácil. Y los fantasmas empezaban a hablarse de los desaparecidos, los niños secuestrados, que aún hoy hay un festival, no sé si conoce Teporí, del cual soy integrante, que que tiene como finalidad exponer el tema de los niños secuestrados durante la dictadura. Está organizado por las abuelas de Plaza de Mayo, no por las madres. Entonces, el fantasma de lo siniestro era muy fácil, digamos. En Argentina tomábamos un muñeco. Recuerdo cuando tenía que desarrollar una obra, íbamos caminando por San Telmo, que es un barrio antiguo, y en una casa de antigüedades había una muñeca en la vidriera, con vieja. Entonces, vieron que las muñecas viejas no es que le cortan la cabeza, pierden la peluca, entonces queda el cráneo. Y compramos 2 de esas y empezamos y las incorporaron variaciones sobre Beckett, el primer espectáculo, el segundo del periférico. Las agarramos, metíamos la mano en la cabeza, manejamos, tenemos manipuladores. Yo por lo general siempre estaba afuera, pero había manipuladores maravillosos, teníamos, y hacían realmente, era una revivificación de la muerte, esa escena, cualquier escena con las muñecas. Entonces nos empezaron a tildar de siniestros, perversos también, y que estábamos diciendo, nos metemos en la cabeza el manipulador se mete en la cabeza, bueno, unas cosas tremendas que solo lo usábamos ahí porque era como una manija, pero lo que producía era más de lo que queríamos producir. Recuerdo que hicimos un espectáculo que se llamó El Hombre Arena, el tercero, donde fue casualmente sobre los siniestros, sobre Pau, sobre el arenero, o el hombre de arena, no sé cómo, ese cuento lo conocen, de Hoffman, el arenero, creo, o el hombre de arena, uno de esos, el hombre de arena, así llamaba el espectáculo. Porque queríamos hablar sobre los siniestros. Freud habla de los siniestros a partir de ese. Hicimos un espectáculo que fue, creo, lo más siniestro que hubo
en teatro en Argentina, y fue hecho con objetos tierra. Contamos una historia desenterrando objetos. Era imposible, yo me acuerdo cuando estábamos ensayando, sin luces, sin nada, los actores, en un lugar que hacía mucho calor, tierra volando, los actores en malla porque hacía mucho calor ahí, era insoportable. Luego con vestimentas, con luces. Creo que la gente decía que hablamos de los desaparecidos y nosotros estamos hablando de Freud y de Hoffman. Y bueno, es imposible en una sociedad, pertenecemos a esa sociedad, obviamente somos productos y nuestros fantasmas estaban ahí, era imposible hablar sobre lo siniestro y no hablar sobre la dictadura. Y así con muchos grupos. Luego viene la democracia, Yo hace 4 años, cuando en Argentina ganó Macri, pensé que era otra vez momento para hacer teatro político. Había que empezar a trabajar algo sobre teatro político. Son los momentos negros de un país que a uno lo hacen repensar cosas. En los momentos de bonanza es muy difícil producir también. Pero entrar en una crisis, esa crisis te hace necesitar generar cambios, ¿no? La crisis es una buena generadora de cambios. No sé si te respondí lo que me preguntaste. Sí, en realidad son preguntas para desorientar y ver qué va apareciendo, ¿no? Me encanta eso. La respuesta correcta. Mi primera mujer me decía que yo en las primeras entrevistas respondía exhaustivamente. Me dice, no respondas. No quieren saber lo que está, quieren que hables. Entonces empecé a tomarla como, las preguntas son puntapié para tirar la pelota y hacia adelante, ¿no? Exacto. Vamos con otro puntapié. Espero sea provocador en este momento donde tú hablas. Si alguien quiere preguntar algo a esto del momento, levante la mano, estamos abiertos somos democráticos. Cuando hablas de terminar Máquina Hamlet en algún punto, casi como una especie de rebeldía ante el éxito, la demanda que la obra misma tenía. Rebeldía adolescente, digámoslo, ¿no? Pero ¿Y cómo sucede eso ahora? Es decir, eres un director de éxito, eres un director con reconocimiento. ¿Cuáles son los factores de rebeldía que tienes ante eso? Es decir, eres un director que trabaja en muchos países, en el circuito comercial, en el circuito todavía de una experimentación, diriges festivales, es decir, hay una actividad en múltiples frentes o de múltiples maneras. ¿Cómo trabajas esa rebeldía ya de madurez o todavía una rebeldía adolescente ante esa imposición de la figura? Lo que quiero oír es que es muy fácil que la imagen de un director, o así como la de un actor o de un dramaturgo, se pervierta casi en la idea de un pequeño estrellato o una especie de reconocimiento. ¿Cómo trabajas tú con eso, contra eso, o cómo lo vives actualmente? No es fácil. A ver, en el año 2005 me llamaron para una producción. En Buenos Aires está muy dividido el teatro comercial, es un teatro donde hay un productor que pone dinero, te contrata, te paga como a los actores y te da un porcentaje de la taquilla y si la obra va bien, sigue 3, 4 años. Si la obra va mal, al mes se saca. Todo el que puede decidir eso no es la plana artística, sino el productor. Por supuesto no es tan tirano, hay preguntas, se habla de eso, pero por lo general el productor dice, no, estoy perdiendo plata, y la obra se acaba. Yo comencé a ser llamado ahí en el 2005, me fue muy bien, al mismo tiempo que hacía mis experiencias independientes, y al principio dije, no, una sola obra comercial, cuando se acabe esa, recién voy a tomar otra. Le tenía mucho miedo a ese dulce de ganar dinero en teatro. Por supuesto que me hacía cargo de la obra, digamos, yo la firmaba, digo, esta obra me gusta la obra, me gusta lo que sucede, pero también sabía que tenía un requisito que está bueno también para practicar, ¿no? La gente tiene que venir, la gente no puede no venir a ver esto. Entonces, bueno, el arte y el comercio, ¿no? Que es casualmente la obra que estoy dirigiendo ahora, que produce Arturo, que habla sobre eso, sobre
esa balanza entre arte o comercio, ¿no? Yo me considero un artista, no un comerciante, que tiene que vivir y que eso me permitía poder hacer otras cosas, pero luego me enseñaba, y llegó un momento que tenía demasiadas obras, eso de que hacía una hasta que esa no se baje, ¿no? Bueno, se acabó y hacía 2, 3 por año, y de alguna manera me fue ganando y siempre no tenía tiempo para el otro tipo de teatro, ¿no? Y hace 4 o 5 años tuve una especie de crisis y no puedo abandonarlo porque vivo de eso, del teatro comercial, de alguien que me contrata y me paga, pero empecé como a poner un freno y empezar a trabajar en teatro independiente, teatro ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Dice, como cine de arte o teatro de arte. Claro, un teatro donde primero al ser yo productor, con mi grupo, somos cooperativa, decidimos dónde ponerla, cuánto va a ser la entrada, cuándo la vamos a hacer, en qué horario, todas cosas que hacen que pueda mantener el producto sin que alguien me diga, listo, ya no va más. Y como soy conocido, tengo lugares siempre donde poner, tengo ese privilegio. Eso, digamos, son principalmente en una producción soy contratado y la otra soy el que decide y el dueño del producto, ¿no? No dueño económico, sino dueño de la idea. Y no tengo ninguna dificultad de hacer cosas. Estrené ahora 3 experiencias, que se llaman experiencia 1, 2 y 3, donde las 2 primeras son versiones de David Foster Wallace, de textos de David Foster Wallace. Si no lo leyeron, les aconsejo que lo lean, no es una lectura fácil, pero bueno, y ahí son cosas realmente ríspidas para el espectador, pero a la vez a mí me expone en una atmósfera que me fascina, y bueno, si vienen 30 personas, vendrán 30 personas, nunca tuve problemas con eso. Con el Periférico, cuando empezamos, éramos felices haciendo teatro, pero de verdad, venían 10 personas y decíamos, hay 2 dígitos, porque por lo general venían menos de 10. Éramos felices, pero nosotros éramos 4 en escena y nuestro tope era 4 espectadores. 4 lo hacíamos, 3 ya no. Y éramos felices realmente. Y ahora con estas, que vienen más de 4, pero son experiencias, entiendo, que dejan gente afuera. Y me parece que está bien que alguien quede afuera porque en general el público comercial, esto para lo que me contratan, yo sé lo que quiere el público. A veces no hago concesiones artísticas, para eso no hago, a veces las tuve que hacer, se me pidieron, pero es que ya estaba en la trampa, dije la tengo que hacer porque si no puedo hacer mi teatro ahí, no quieren mi teatro, quieren mi rol de director, mi prestigio como director, pero que haga algo que la gente compre, que la gente salga satisfecha. En el mejor de los casos, obras inteligentes, pero por lo general las obras inteligentes son obras donde el público sale satisfecho porque la obra inteligentemente le hace ver algo que ya sabía. No pueden entrar en cortocircuito. En las otras obras sí, yo hago entrar a la gente en cortocircuito. Quiero, no por perversidad, pero quiero entrar en grietas. En grietas, donde la gente se sienta que estoy diciendo cosas que no había pensado. Y por lo general, mucha gente queda afuera y mucha gente no entra allí, ¿no? Con Máquina Hamlet pasaba eso. Era muy raro, era un éxito, fue éxito durante 5 años. Nosotros no hacíamos nada de publicidad aparte. Éramos desconocidos, conocidos en el rubro teatral, pero no nos conocía. Y la gente venía casi como moda, venía gente que no entendía nada, qué era lo que había venido a ver a Heiner Müller con objetos, y no se entendía, pero era un golpe al estómago esa obra, apuntaba al sistema nervioso. Yo creo que era, por eso digo, hoy la volvería a montarla. Es decir, uno que apunta
atraer a la gente. No digo que hay que rechazarla, pero hay que exponerla con sus contradicciones. Si uno expone las contradicciones al público, lo más probable es que la mayoría no entre. Ese es el riesgo del teatro independiente. Nuevamente, pegaste la patada para un lado, no sé. Bueno, también sé que eres gran fan del fútbol y que eres un defensor argentino de esos que saben casi fechas y minutos exactos en que se produjo tal gol, y casi alguna vez que te vi dirigir hablaba así con los actores y casi les decía, es como el partido de 1970 en el minuto 24 donde alguien pasa la pelota y así es, ¿no? Y todos los actores entendían, ¿eh? No era una cosa, solo nosotros quedábamos fuera, pero hay ahí como también una forma de pensar la patada. ¿Alguien quiere preguntar algo en este momento? Ok, se siguen cocinando por allá las preguntas. Aquí a mí me gustaría introducir la idea del clásico, porque has hablado, ahora estás aquí en México dirigiendo un Mamet, ¿no? Has trabajado con muchos clásicos, con muchos autores, estás hablando de David Foster Wallace, que es también una forma de mirar incluso la realidad desde el ensayo y la novela, etc. Quisiera preguntarte sobre cuál es tu relación, ya no solo como director, sino también como dramaturgo, incluso como actor, que te has desarrollado en las tres áreas. ¿Cuál es tu concepción o tu trabajo contra el clásico o con el clásico? En una adaptación, en una dirección, porque siempre hay en el clásico un peso específico, un centro gravitacional que es difícil a veces trabajar con él. Puede ser hasta intimidante, algunos incluso lo ven como una batalla, ¿no? Poderosísima. Recuerdo en algún programa de un gran director mexicano, que era Ludwig Margules, cuando hablaba de Los Justos, y en el programa de mano decía, hace tiempo que quería ajustar cuentas con Camus, ¿no? Y era interesante cómo un director decía, voy a ajustar cuentas con él, casi como una batalla, como una lucha de fuerzas. ¿Cómo lo ves tú el trabajo con los clásicos? ¿Es una batalla, un ajuste de cuentas o una compañía? ¿Desde dónde has enfocado? Quizás son muy diversos, pero ¿cómo te relacionas con la fuerza de un clásico? Sí, la palabra contra me causó gracia, pero también es pertinente. A veces estuve contra Ibsen, estuve a favor de Chekhov, en general, que son los dos que más hice, ¿no? Chekhov y Ibsen, pero... a ver, yo por ejemplo, yo no puedo ser Shakespeare, no le puedo entrar y digo, obviamente tengo que estar equivocado porque todo el mundo lo hace. No me atrevo porque creo que no me habla a mí, ¿no? Habla a lo humano, dicen Shakespeare, pero yo la verdad que no sé, no lo escucho, no me puedo acercar a meterme adentro, ¿no? Como sí me pasa con otros autores, donde me siento, como autor, frente a los clásicos, me siento que hay millones de obras de autores mucho mejores que yo, entonces siempre trato de ir a esos autores y escribo cuando ya no me queda otra, cuando no consigo. Pero sí, cuando tengo un clásico, siempre hago una versión, que ahí sí me sirve mucho mi rol de dramaturgo. Creo que en mis últimos años de dramaturgo estuvieron más orientados a versionar clásicos, a trabajar. Versiono todo lo que me cae en la mano. Me encanta versionar a Wallace, que es un texto literario muy difícil, y poder haber llegado a hacer estas obras me llena de orgullo. Siento que para versionar tengo que ser dramaturgo, pero la versión me apoyo mucho en mi rol de director. No puedo separar la dirección de la escritura en este momento. Escribo porque tengo necesidad de tener materiales que amo dirigir, pero el lugar donde amo me siento vivo y donde mi intuición fluye es en la dirección. En la escritura tengo trabas, siento que está mi cabeza por delante de mi corazón y en la dirección desaparece mi cabeza por completo. No sé, hoy no me acuerdo cuando estaba hablando con Arturo, no me acuerdo, pero era algo de yo siento que desaparezco cuando
como un pianista debe desaparecer cuando toca, o un pintor cuando pinta. Yo desaparezco cuando mi yo desaparece cuando estoy dirigiendo, ¿no? Me siento libre, una libertad que no tengo en la vida, ¿no? Entonces siento, bueno, vine para hacer eso, sé hacer eso, no sé hacer muchas más cosas, pero esta me da placer y a la gente le gusta, entonces la hago. Los clásicos yo en general con el teatro, sea clásico o moderno, yo tengo la sensación que el teatro, la obra literaria escrita, es solo un primer paso hacia el teatro. Para mí no es teatro. Yo sé que seguro habrá gente que no le gustará esto, pero yo no lo considero teatro lo que termina siendo expuesto. Y desde esa obra hasta la exposición, a lo que el público, lo que imprime al público, hay un camino enorme. Creo que el teatro, lo que uno presenta al público es una máquina teatral, una maquinaria, máquinas poéticas, me gusta llamar ciertos procesos que se producen en las obras, que necesita la colaboración del público para ser entendida, para ser degustada. Pero esa maquinaria puede estar muy lejos del original escrito. El original escrito para mí son textos, palabras, informaciones, didascalias, que puedo o no puedo tomar. Obviamente son intenciones puras de un autor que piensa cuando lo escribe, por lo menos es lo que decía yo pienso en un espectador ideal, modelo, primario, cuando escribo para un espectador. Ahora, cuando lo agarro como director, a esa obra que ese autor escribió para ese espectador, tengo que comprender que ese espectador primario, primordial, inaugural, soy yo como director. Yo soy el primero que voy a ver eso y el que decide, bueno, qué cosa se va a ver en los procesos de ensayo. Entonces, ahora, de por sí ya yo produzco una traducción de esa obra y me siento en la necesidad de hacer los cambios que necesite como director. Una cosa para mí es la verdad literaria y otra la verdad escénica. Y en esos cambios creo que voy a modificar a ese espectador modelo que pensaba, debo modificarlo, el espectador modelo que pensaba el autor, porque todavía no se ha producido algo. La obra tiene secretos y mi obligación es averiguar esos secretos y exponerlos a los actores y los actores al público. Así que, por lo general, versiono. Siempre cuando yo escribía me decían, y le pasaba materiales a los directores, no sé si de aquí también será, dice, el mejor autor es el autor muerto. Decían los directores, porque viene no te jode. Yo no jodía, yo iba solo al estreno y hubiese querido que realmente metan mano en esa obra. Eso es lo que hago yo con mis materiales. Mis materiales están escritos y los reescribo y voy cambiando. Obras como la de Mamet que estamos dirigiendo ahora también estoy como buscando cosas que no funcionan, las quito, no me aferro a las palabras, me aferro a las situaciones dramáticas, a las que funcionan. Yo como director digo, ¿por qué está pasando eso? Lo tengo que resolver. En una época decía, bueno, se resuelve con música, luz, no. Aprendí también cuando hicimos Máquina Hamlet, con un dramaturgista alemán que vino, a que las cosas hay que resolverlas con los actores. Eso fue una experiencia muy grande para mí con Máquina Hamlet, no dejar nada para resolverlo con la técnica. Y eso lo empleé luego con los actores y es maravilloso. Por eso no pongo, por lo general, en teatro independiente no uso cambio de luces, no uso música, nada, porque creo que todo lo resuelvo con los actores. Intento para resolverlo con los actores. Hay una verdad actoral que me permite que la gente se olvide si hay música o no. No necesito decirle a la gente cómo se tiene que emocionar. Se emocionará o no, digo, pero yo digo, bueno, esa maquinaria que pongo en el escenario a mí me emociona. Solo tengo que confiar que también al público, a gran parte del público lo haga. ¿Ya devolví? Por allá hay una pregunta. Esta simbiosis de autor-director
No, pero que la quieren grabar. No, pero que quieren grabarlas, quieren... La repito. Bueno, esta simbiosis de director, dramaturgo, dramaturgo-director, que en tu país ha proliferado muy productiva y atractivamente, y que en México no es una experiencia que tenga al menos esa dimensión todavía. Mi pregunta serían dos. Una, ¿qué le atribuyes el origen de esa simbiosis? Y dos, ¿qué ha significado para ti esa experiencia? La atribuyo a una poética nueva. Nació una poética después de la dictadura. Durante la dictadura y antes de la dictadura, los autores, la costumbre era escribir sus textos. Recuerdo que me decía mi maestro Mauricio, ¿no? Meterlos en un cajón, cajonearlos cuando no estaban listos, tomar otro, luego sacarlos, y cuando estaban realmente se lo leían a los actores, o se lo pasaban a un director y hacían una lectura. Con la democracia, vuelvo a decir, con la dictadura ha pasado ahí algo muy raro. No digo que no hubo producción, pero creo que fue un caldo de crecimiento de nuevas necesidades, y con la democracia empezaron a aparecer autores, un teatro distinto, teatro menos político quizás, teatro menos político, que pedía no sé por qué, pero veía como natural que un autor actuara y que el director ponga las luces. Se empezaron a mezclar los roles, ¿no? Naturalmente fue así. Yo nací con eso, para mí es natural, pero también me gustan otro tipo de trabajos. También he pasado por trabajos, empezó a ponerse mucho de moda los trabajos colectivos, donde creación colectiva y un director, dirigir algo que todavía no está escrito, que es una experiencia que yo ya no la quiero pasar, pues es un martirio realmente, es un martirio, pero bueno, se usaba y era experiencia de 8 meses, 10 meses, un año, y al final salía algo, pero después entendí que si yo armaba una obra y la pasaba, saltaba ese escalón, era mucho más fácil. A mí hoy en día me produce... Lo que pasa es que está muy mezclado en Argentina. Tenés mucha gente que actúa, que es director. Casualmente yo ahora voy a dirigir, cuando llegue una obra, donde los actores son Tolcachir y Spregelburg, dos dramaturgos que también actúan, que también dirigen. Yo también actúo en cine, digamos que... Pero quiero estar con ellos porque de alguna forma son como, si bien les llevo años a los dos, pero tengo una sensación de que tenemos como un pasado concreto, ¿no? Siento que tengo ganas de probar cosas con ellos. Ya hay otra pregunta. Sí, hola Daniel. Has estado hablando del teatro como una maquinaria, como una especie de, sí, como una maquinaria que produce, ¿no?, un sistema, y también como empezaste en títeres también y con objetos. Me pregunto en la manipulación del actor, en el trabajo con el actor, porque muchos pasamos, supongo, por escuelas de actuación o por escuelas de ficción o de construcción de personaje o construcción de sistema ilusorio, ¿no? Pero ¿cómo trabajas tú con el actor si lo visualizas como alguien manipulable? Es decir, en la hora del trabajo del trazo, de la emoción, si construyes eso, como si trabajas en la dirección como si fueran engranajes de una maquinaria que sirven para y producen efectos necesarios uno en el otro, desencadenantes, etcétera, o o qué tanta libertad le das al actor creador, entre comillas, o no. O sea, ¿cómo es eso ahora? ¿O cómo ha evolucionado esa visión de la dirección maquinaria, manipulador de títeres, actores, personas de carne y hueso? Sí, recuerdo una vez un director argentino que montó una obra mía y la fui a ver, y los actores se movían como muñecos. Y él me miraba como
fascinado por lo que había hecho. Yo le dije, me dice, porque vos venís de los títeres, entonces me pareció una locura lo que había hecho. No es que es una locura tu pregunta, pero me han preguntado muchos si yo manipulo. No hay manipulación. Las cosas que yo puedo, que vengo arrastrando del periférico, de mis 13 años, 13, 14 años con el periférico, fue primero la posibilidad de... en el periférico manejábamos objetos, entonces nuestro objeto de creación estaba fuera de nosotros. Entonces nos creó como un ego distinto, creo yo. Yo rara vez que yo me sienta agredido en mi ego, si a alguien no le gusta lo que hago, o puedo compartir con mis actores lo que hago. Es una característica de poner fuera el objeto expresivo. Y esta situación de poder que puse en marcha con el periférico, que la repito con los actores, porque me di cuenta que da resultado, es que el actor tiene que estar trabajando de una manera libre, tiene que trabajar para su compañero, que necesito explicar, que él me explique todo lo que la obra necesita, no que sea sobreactuado, sino que necesito saber por qué cada movimiento del actor, por qué cada segundo. A veces uno ve espectáculos donde dice, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. Sí, y me gustó al principio cuando levantaba, no sé, la torre ahí y la luz, y después casi al final. Es raro que uno entre en una obra y diga que lo captura como lo puede capturar una película. En la película no es más fácil que uno entre, no con todas, pero cuando uno entra y no sale. En el teatro a mí me habrán pasado 5 o 6 veces de mi vida, y he visto mucho teatro. Entonces lo que trato siempre, no lográndolo siempre, pero que cada segundo tenga una explicación. Cartoon decía, cada palabra es un verbo. Yo siento que cada segundo es un verbo, cada segundo de escena. Y si hay algo que no me funciona, lo cambio, lo busco con los actores. Yo escucho mucho a los actores y modifico en función de lo que necesito. No tengo una técnica. Tengo la técnica, lo único que les pido es que vengan con la letra sabida. Si ellos saben la letra de entrada, yo puedo empezar a armar. Sí, se ríen, pero es tremendo. Acá tuve buena experiencia en España, tengo muy buenas experiencias. Les digo, eso son muy... Por ahí les falta romper las normas a los actores españoles, pero yo en una semana monto una obra y después me quedan 3 semanas para trabajar con ellos. Para mí es maravilloso ese método. Que sepan la letra, armamos un esqueleto y luego le ponemos la carne y le sacamos la grasa, ponemos solo carne, trata de poner solo carne. ¿Qué más me habías preguntado? Sobre los objetos. Los objetos quedaron un poco en mi pasado, yo ya no veo teatro de objetos, creo que no les dije antes, porque cuando fui padre, sí, les conté, ¿no? Que necesitaba emociones nuevas, que ya las del periférico no me alcanzaban, y como esta persona que me dijo una vez, yo con los actores estreno emociones. Sobre esto de ponerle carne a la actuación, como de esta especie de asado argentino que haces, has trabajado en múltiples países. ¿Tú observas alguna diferencia entre sensibilidades actorales o entre tendencias, procedimientos? Algo nos hablaste de los actores españoles. ¿Qué observas en los actores mexicanos? Si la idea de este tiro de esquina es un poco poder usarte como una especie de espejo que pueda develarnos algo de nosotros mismos. ¿Hay algo que tú observes particular, distinto, propio, y no solo de los actores mexicanos? La diferencia entre latinoamericanos, entre regiones, ¿cómo observas diferente cocción de carne en los diferentes países donde trabajas? Las diferencias el actor es alguien a quien le gusta actuar, puede tener miedo, puede ser más lanzado, puede sentir que está cómodo o incómodo, pero en general
cuando lo hace sentir cómodo, empieza a querer que uses de él, que lo exprimas, que le pidas cosas. Yo suelo no hacer trabajo de mesa, por eso quiero los actores, quiero escucharlos. Versiono la obra y puedo estar 2 meses sin leerla y me pongo a ensayar y los escucho. Nunca leo el texto, no trabajo con un texto. Leo el texto que ellos aprendieron. Incluso si se lo aprendieron mal y la forma funciona, le dejo eso que funciona. Estoy buscando siempre algo que funcione dramáticamente. Por eso yo, por ejemplo, cuando hacía Chekhov, la gente me decía, pero eso Chekhov no es así. Y yo le dije, bueno, entonces hago teatro, no hago Chekhov, utilizo a Chekhov para hacer teatro. Y también le puedo decir, ¿quién dice que no es así? Bueno, también nadie sabe cómo lo que pensaba Chekhov, claramente, puedo haber dicho ideas, pero... Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, de los actores, necesito que el actor, entonces necesito un actor que sepa la letra, que confíe en mí, como yo confío en él. Yo confío, el actor que llegó, ese es el actor para ese personaje, voy a confiar. Nunca, si un actor no puede hacer algo, no me enojo con él, principalmente porque necesito que eso sea una fiesta, no sea un velorio, el trabajo, porque el resultado, si hay dificultades emocionales o peleas entre actores y directores, o dentro de los míos actores, para mí es un desastre, yo no puedo trabajar así. Entonces siempre trato de incorporarlos, que los actores se hagan cargo de la obra, que los actores hagan lo que puedan hacer. Si no lo pueden hacer, les hago hacer otra cosa, porque el público no sabe qué es eso que va a ver. No me decía, acá falta que él se tiene que parar y pegarle una patada en el culo al otro. No, ¿qué sabe? No sabe la gente eso. Entonces, si eso es actor, no lo voy a hacer. Le digo, no le pegues una patada al culo. Hagamos otra cosa, que tenga el valor y que vos puedas hacer. Porque hay actores que dicen, no, yo lo voy a hacer, lo hago igual, me pongo, porque soy soldado, y a mí eso no me sirve, porque yo sé que lo va a hacer ahí, pero si no lo quería hacer, o si no lo puede, hay un momento donde esa rama va a empezar a crecer torcida. Y a mí no me hace ninguna gracia eso. Prefiero que el actor, todos los actores, si son 6 o son 4 o son 10, se sientan dueños del proyecto. Yo quiero, como director, intento desaparecer, intento que cada movimiento, cada acción que se produzca en el escenario sea producto de la obra y de ellos trabajando en esa obra. No quiero ideas de director, no quiero ideas de actor tampoco, y no quiero ideas de autor, quiero teatro puro. Ya hay una pregunta. Yo me había robado antes el micrófono, perdón. Yo quería hacer una pregunta a ambos. Hablaban ahora del paso de este teatro de títeres, que era mucho más espectacular, a llegar a algo más decantado en la palabra. Y me pregunto, ¿existiría la espectacularidad de la palabra? Y si sí, ¿cuál sería para ambos? No existe. Creo que me dice que hable un poquito más, me dirige. Entonces, aceptando la dirección, creo que la espectacularidad en sí es una actitud sobre la palabra. No es tanto que la palabra sea un espectáculo en sí mismo, sino es una forma de utilizarla. Al igual que puede haber una espectacularidad del tiempo o del espacio, no. Más bien tiene que ver con la calidad específica o la intención que se carga sobre eso. Solo un poco más extendido que Daniel para aceptar la dirección. ¿A qué llamas espectacularidad? ¿A una sobreexposición de algo? Yo entiendo eso, por ahí. O a un máximo juego para generar una reacción en el espectador, por ejemplo, ¿no? O sea, en la manera en la que estabas hablando. Pero un de silencio puede del crear lenguaje, una claro. reacción también, pero eso no es espectacularidad. Yo por eso, como espectacularidad, yo entiendo elementos extraactorales, pero no es eso lo que me estás diciendo vos, ¿no? Digo, espectáculos yo hago, cuando hago un teatro comercial hago espectáculos, cuando hago teatro independiente hago teatro, siento que hago teatro, esa es mi diferencia. Entonces sí hay una espectacularidad de la palabra necesaria para esos espectáculos, de la imagen de la palabra, del sentimiento, hay como una especie de máquina que da bien
escuchen esto, que les tiene que gustar, tienen que decirle a sus amigos que crear conciencia de que eso está bueno y que la gente tiene que venir. No puede irse descontenta del teatro comercial. Ahí pongo en juego ciertas cosas, ciertas maquinarias de la espectacularidad. Pero me parece que eso no era lo que preguntaste, ¿no? No, bueno, un poco iba por ahí, o sea, como entender, me interesa mucho las definiciones, ¿no? Y cómo construimos vocabulario. Entonces, pensar en un trabajo en donde en un primer momento tenías un juego de lo espectacular, ¿no? Y luego preguntarme si entonces aquello que es espectacular es lo mañoso, es aquello que fuerza, ¿no? Y entonces, ¿hay esa operación en la palabra o no? No, pero mi espectacularidad, la que yo ponía en juego con el periférico, tenía que ver con efectos lumínicos, musicales, que excedían al trabajo del grupo. No, se incorporaban al grupo, pero esto decía, ¿cómo vamos a hacer emocionar al público? Pero eran duros también, ¿no? Digo, creo que la gran diferencia es que haces un espectáculo si querés crear consenso, favor, y ahí podés, la gente quiere lo espectacular también. O querés crear disenso, o podés crear disenso, donde con obras mucho más íntimas que vuelvo a decir, deja mucha gente afuera, pero a mí me llenan de felicidad. Había una pregunta ahí. Hola, gracias. Daniel, hace rato hablaste de que el trabajo con objetos te permitió tener afuera el objeto de la creación, lo cual abonó al ego, o bueno, abonó a la falta de ego. O un ego distinto al del actor, ¿no? Me preguntaba si esa actitud tú la encuentras similar con estos contemporáneos de los que hablas, que fueron estos creadores del teatro argentino después de esta dictadura, y si has encontrado alguna actitud así, parecida en los países donde has trabajado, que eso permita como una cierta libertad, porque a mí lo que me gusta de tu teatro es la libertad de tus actores, la libertad con la que tú desechas o incorporas las cosas, cómo trabajas a partir del material que tienes enfrente, no de lo que tú te has presupuesto. Y me preguntaba si esa actitud esa es la que abona y la has encontrado en otros lugares. Mi actitud es muy personal y tiene que ver también con mi idiosincrasia. Yo siempre digo que no pertenezco al mundo del espectáculo. Entro porque me pagan y me voy, pero no es mi vida. Y a mí me llaman a ese mundo por lo otro. Pero esto del ego que digo no es una virtud, quizás es un defecto, pero ese defecto me permite acercarme al fenómeno artístico desde un lugar donde, como decía antes, yo siento que me alejo de la realidad. Tengo una libertad y necesito que todos estemos en libertad. No, necesito que todos estén conmigo, me comprendan, me entiendan y me sigan. Necesito actores que quieran hacer eso. Yo creo que Tolcachir trabajó un par de veces, ahora va a trabajar, pero ya trabajó en 2 obras conmigo y a veces dice que él aprendió, él dice que aprendió de mí. Yo realmente, Tolcachir tiene una capacidad, una producción muy personal y si eso pasó no veo en dónde, pero él sintió, parece, el pasaje como actor por esas obras en eso. Pero en general, después cada director es muy personal. Vuelvo a decir, a veces uno lo que expone son las falencias, no las virtudes. Las falencias te hacen llegar a crear cosas. Yo vengo de una familia, mi padre era muy estricto. No era violento, pero era estricto, decía las cosas. Y yo crecí diciendo, el mundo tiene que ser, tiendo a relativizar todo. Todo para mí es relativo, no hay nada, y sobre todo en el mundo del arte. ¿Cómo puedo decir tal cosa? Mi principio es poner en duda lo que no tiene duda. Así empecé a escribir y a dirigir. Ahí me decía, esto es así, incluso con mi maestro Cartoon. No hagas esto, me decía. Yo hacía
Digo, ¿por qué no? ¿Por qué esa puerta está cerrada? Y creo que a veces la escuela te genera puertas abiertas y puertas cerradas. Y acá no entres, acá sí entra. Y creo que el artista es el que abre las puertas que están cerradas. Y luego, abrir puertas, ¿qué vas a expresar? Luego, no sé, depende de la capacidad de cada uno. No es que te asomas a una puerta y ya sos un artista. Digo, es un trabajo duro y que en mi caso tiene que ver con la intuición. Yo confío, pero plenamente en la intuición. Estoy dirigiendo, digo, no, y si alguien me pregunta por qué, por ahí no sé por qué. A veces le digo a los actores, no sé por qué, no te puedo explicar por qué, pero hace eso. Y resultan las cosas. Porque mi cabeza piensa dramáticamente y se anticipa a lo que, como me voy anticipando lo que yo querría ver como espectador, a lo que no sé. Ese pedido por lo general es un lugar, es una puerta que abrí nueva. Cuando hablo de abrir puertas no digo descubrir nuevas fórmulas, sistemas solares. Lo que estoy diciendo es decir, este hombre en vez de tener miedo tiene que estar enamorado, o esta mujer en vez de correr tiene que quedarse ahí y no moverse. Y esas pequeñas cosas vuelven maravillosos momentos y son muy fáciles. Nunca le pido a un actor que haga algo que yo no pueda explicarle verbalmente. No le hablo poéticamente a un actor. Le digo, quédate aquí y mirá y pensá, escuchá lo que está diciendo. Todas mis indicaciones tienen que ver con cosas terrenales, con la intención de que el objeto que se produzca sea celestial. Gracias. Como te piden así a propósito, te hacen ir. Ya vi. Yo una vez fui a ver una puesta de Platonov. Yo estaba por hacer mi primer Chekhov y en un teatro oficial fui a ver una puesta de Platonov. Era un escenario enorme, sucedía la escena en el medio y entraban los actores. Tardaban. Y me di cuenta que, ahí me di cuenta que esa letanía de Chekhov no era para mí. Y lo convertí en otro. Pero en ese espectáculo entendí qué era lo que tenía que hacer con Chekhov. No tenía, porque la gente malentiende a veces el hecho de como si el aburrimiento o la pesadez tuviese que ver con la inactividad o con la dejadez. Uno puede estar muy activo y aburrido a la vez. Es más, tu aburrimiento o tu deseo de morirte te puede hacer una persona muy activa también. Bueno, escuchaba, van dos veces que mencionas que piensas en situaciones dramáticas, tanto en tu hacer como director, como dramaturgo. Y es una pregunta muy concreta. ¿Esas situaciones dramáticas a veces suenan? Es decir, traen un soundtrack a veces, hay música de pronto ahí, en esa intuición de la imagen para escribir, o en esas intuiciones de las situaciones dramáticas que imaginas en escena. O sea, quizá formulado de otra manera es, ¿cuál es tu relación con la dimensión sonora en la escena? Cuando decís si tiene música es en sentido metafórico. Sí, creo que muchas veces hay situaciones en las que yo siento que algo tiene que sonar musicalmente, sobre todo cuando hay diálogos, obras donde hay movimientos corales y algo tiene que… Les digo a los actores que escuchen la música de la escena, de lo que están diciendo, lo que está pasando. Se tiene que estar todo mezclado, superpuesto, pero se tiene que escuchar todo. Tienes que escuchar cada instrumento. Sí, soy un músico frustrado. Bueno, no soy músico, quise ser músico y utilicé mucho tiempo música para desarrollar escenas con el periférico. Tomaba música muy, muy extraña que me conseguía una especie de dealer musical y hacíamos a veces con esa música que la habíamos escuchado por primera vez, actuábamos esa música en la escena y salían unas cosas muy raras. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, de ahí, de algo que no tenía ninguna razón lógica, pero sí tenía una razón musical y visual. El periférico era esencialmente eso, razones visuales y musicales. Y después
no me alcanzó eso y dejé de lado la música concreta y lo visual. No es que no me interesa lo visual, pero quiero lo mínimo necesario. He hecho espectáculos donde repetí escenografías, empecé a forzar. No es que no me escenógrafos me dicen que no me interesa la escenografía. Todo lo contrario, me interesa tanto que quiero ver hasta qué punto una misma escenografía puede ser habitada por distintas obras. De la misma manera que yo me mudo a una casa y antes vivía otra familia y pasaba otra cosa distinta y la hago mía. Obviamente son escenografías muy simples, ¿no? Y así hice una donde dice acá vieron Mujeres soñaron caballos, Espía, una mujer que se mata, que es la versión en esa misma escenografía. Y estas 3 experiencias que estoy ahora también son en una misma escenografía más neutra, ¿no? Es un plano blanco, una mesa blanca. Pero, bueno, eso. ¿No tomas agua? Yo me tomo un litro de agua. Gracias, Daniel. Es una pregunta muy trillada. Tiene que ver con cuál es durante la trayectoria y toda tu experiencia como director, cuál es el desafío mayor que has tenido, y quiero darte como un ejemplo, que es muy trillado, que es Roma, Cuarón y Yalitza. Roma, Cuarón y Yalitza. O sea, que agarró una actriz que no era actriz y que finalmente era parecida a su nana y sacó Roma, ¿no? Y fue un éxito. Entonces, para ti, como director, es un ejemplo nada más. ¿Cuál sería tu mayor desafío durante tu trayectoria como director? ¿Cuál fue o cuál? ¿Cuál es o cuál fue? Sí, bueno, ese desafío que estás nombrando vos en cine, para la actriz es más fácil. Para el director, creo, de mostrar una secuencia con una actriz que no es actriz ella, ¿no? No. Bien. Sí, bueno, por eso a eso voy. Rosa María. Tengo traductora. La tengo de asistente y me dice cosas, me habla mucho. No, es una amiga que conocí gracias a, bueno, coterraña, viene de Argentina, pero la conocí. La pregunta puede ser doble, lo que estabas diciendo y la otra. O sea, eso está perfecto. Estaba diciendo que me parece, yo actúo en cine, por ejemplo, yo actué en varias películas y porque me entrego al director y siento que el director lo que no le gusta de mí lo saca y lo pone y me hace hacer cosas, hace lo que quiere conmigo y me entrego cuando estoy en cine. El teatro, no se puede hacer eso con el teatro, yo no puedo trabajar en teatro, puedo dirigir, pero me he probado y no tengo la energía necesaria que tiene el actor o el deseo que tiene el actor de estar ahí expuesto durante una hora y media a la mirada del público. Me parece loable ese trabajo y por eso yo amo a los actores y los trato tan bien porque siento que hacen algo que yo no puedo hacer. En cine sí se puede hacer eso. El cine es del director y si hay algo en la edición lo cambia, bueno, puede hacer. Yo trabajé en la película Sama con Lucrecia Martel y yo me pedía cosas. ¿Ustedes vieron Sama acá? Con Jiménez Cacho. Y me pedía cosas que yo no podía hacer. Y después me pedía otras cosas totalmente distintas. Iba buscando donde yo podía entrar y después y ese es el resultado. Lucrecia es una directora maravillosa porque hace eso en cine, algo que yo puedo hacer en teatro, pero en cine es dificilísimo, con la técnica, todo preparado, cambiar el set y no perder un día de rodaje, me pareció loable. Bueno, pero voy a lo que yo me encontré. En general elijo mucho, puedo hablar de teatro independiente, porque en teatro comercial me encuentro muchas veces con situaciones que no elegí los actores y que tengo que hacerlo, tengo que lograr el producto lo mejor posible con los actores, ¿no? Entonces tengo mucha experiencia en teatro comercial de eso, encontrándome como remando, nosotros decimos remar en dulce de leche, como tener una fuerza tremenda para lograr llegar a la costa. Es linda la imagen, ¿no? Remar el dulce de leche.
En teatro independiente, por lo general, elijo muy bien a los actores. También basándome en la intuición, he armado elencos de gente que no conocía y me fue maravillosamente bien. En España me pasó lo mismo. Cuando hago teatro independiente, el que sabe que voy a hacer ese tipo de teatro viene un determinado tipo de actor. Aquí pasa lo mismo. Pero me he encontrado una vez con una actriz que no podía ser. No tuve grandes. En teatro, donde está mi corazón, digo, el teatro independiente, no tuve grandes problemas. Me he encontrado una vez con una actriz que no podía hacer un personaje, no podía, y cambié, en la misma obra les cambié de rol, y una sola vez a un actor le tuve que decir, vos elegiste trabajar conmigo, yo elegí trabajar con vos, pero me di cuenta que me equivoqué, y te tenés que ir, porque no podía, era un actor que no podía, era muy grandote, pensé que me iba a pegar, era muy grandote, y me dijo, bueno, otra vez será, porque nos vamos, nunca más va a ser, porque me di cuenta que ese actor no tiene nada que ver con mi forma de... Era un actor que traía un texto, un papel escrito, sus intervenciones, el texto anterior, no traía el texto de la obra, la palabra a la cual tenía que responder. Así que vos sos, sí, yo soy. Entonces, cuando escuchaba, así que entraba. Una locura, digo, me está cargando este tipo, no. Pensé que, creo que, no sé si habrá leído toda la obra, pero parecía que no se ponía se escondía detrás del decorado. Una vez lo fui a ver y estaba con un teléfono con jueguito. Le digo, ¿qué haces acá? No tenía que entrar, dije, pero venía a ver el ensayo. Dije, no, que yo así con los juguitos me voy concentrando. Bueno, le dije que no podía con él y lo cambié, y al siguiente día ya lo cambié por una actriz y le cambié el sexo al personaje y fue maravilloso. En general elijo muy bien en los equipos, trato muy bien a la gente, elijo cosas que, como no sé lo que voy a hacer, tampoco soy una persona que... Yo siento que el actor de alguna forma entra cuando trabaja conmigo en el proceso de generación, porque voy descubriendo la obra con el actor. Y si ese actor hubiese sido otro, el resultado sería otro, y se lo hago saber y él lo entiende eso. Entonces se siente parte del proceso. Gracias. ¿Está bien, Rosa María? Voy a aprovechar que estoy aquí al lado. Disculpa, ¿cómo es que logras en la escena el ritmo? Porque es maravilloso ver tu trabajo y eso es lo que más me asombra. Acá hay dos actores que trabajaron conmigo. ¿No quieren responder? Arturo, vamos, Arturo y Rosa María. Así descanso un poco la garganta. Buenas. No sé, yo conocí a Daniel por un taller que vino a dar con Teatro Línea de Sombra. No sabía quién era Daniel, me invitó Rosa María Bianchi. Me dijo, vino un director muy bueno que trajo una cosa que se llama Espía una mujer que se mata, va a dar un taller, vamos. Yo trato más o menos cada 2 años de hacer algún taller de perfeccionamiento actoral, fuimos. Pensando que era un taller nada más, hicimos algunas escenas de Mujeres soñaron caballos. Cuando terminé el taller me di cuenta que era un casting. Yo creo que todo el mundo sabía eso, ¿verdad? No se dijo a nadie que era un casting. Qué bueno, no me siento aparte del grupo. Además, lo estás diciendo vos en público por primera vez. Sí. Entonces, cuando se hizo la selección, Alicia Laguna, quien es era la productora, me llama y me dice, vamos a hacer una obra con Daniel Veronese. Yo venía del taller, había hecho buenas migas con Daniel, me había caído muy bien, me había gustado, era un enfoque diferente al que normalmente tenemos los actores cuando nos acercamos a un proceso de perfeccionamiento, qué sé yo. Y a raíz de eso, la primera impresión justamente de lo del ritmo era, vine a dirigir, apréndanse la obra. Cuando uno lee Mujeres soñaron caballos, es una cosa muy extraña de memorizar porque parece que no pasa nada y que son ideas inconexas y que hay una cosa ahí como ilógica, entonces era como complicado memorizar. La señora andaba con el bebé y el grande andaba con la bebé y los de en medio eran totalmente disfuncionales, entonces era difícil crear las situaciones. A raíz de eso, el proceso, ya contestando a tu pregunta, de mi muy humilde punto de vista,
creo que lo que funciona es pues, abandonarse también al director. Uno trabaja con un director porque cree en él y tiene que ir ciego. Entonces de pronto Daniel decía, me acuerdo perfecto que una vez nos dijo, a ver chicos, en las pausas que ustedes hacen, yo puedo hacer una obra. Entonces yo me quedé pensando que en México somos muy afectos a la pausa. Entendemos que en la pausa está la intensidad y la fuerza. Y entonces lo que logramos es justamente que la pausa real se pierde, se diluye. Y a raíz de eso empezamos un poco primero a ciegas, a decir, quita esa pausa. Fuimos y decíamos, es que esto es ilógico, nadie habla así. Pero al final el resultado nos sorprendió a todos, como te sorprende a ti, creo. Pasaba algo a lo que yo en particular no estaba acostumbrado y nunca había visto, y además quedé absolutamente seducido por la verdad que se generaba entre los compañeros. La primera vez que pudimos correr con público Mujeres soñaron caballos, yo me acuerdo que acabó la obra, nos salimos y oímos que se prendían las luces y la gente hacía ¡wow! Y Rosa María volteó y me dijo, pero es que no hicimos nada, ¿verdad? No, parecía que no habíamos hecho nada. Hay una cosa del actor, creo que es como mi principal enseñanza, creo, y se las comparto. Hay una cosa del actor de tratar de hacer. Y justamente el teatro de Daniel creo que convoca a lo contrario, que el actor tiene que entender y confiar desde esta inseguridad que nos constituye como seres creadores, tratamos de poner de más. Y entonces cuando entendemos que en el círculo del grupo, en este caso el grupo de la obra teatral de actores, es eso lo que suma al resultado final, entiendes que no es necesario que pongas de más. Los actores somos muy, es una palabra que me encanta también de Daniel, somos muy autorreferenciales, ¿no? De pronto corremos una obra y nos emocionamos y lloramos y gritamos y salimos y decimos, estuvo de poca madre la función, ¿no? Dice, no, te fuiste a la mierda, decía Daniel, te fuiste a la mierda. O sea, no había un consenso de lo que estaba pasando en el grupo por ser autorreferenciales. Entonces creo que justamente eso es a mí lo que me gusta mucho de Daniel. Compartimos muchas pláticas al respecto. Creo que muchas veces me han dicho, ¿por qué traes tanto a Daniel Verones a México? Y yo digo, porque creo que le aporta, porque el arte no tiene fronteras, porque creo que a todo el gremio actoral nos viene bien, porque creo que nos gustaría probar estas experiencias, porque tenemos un estímulo fiscal bellísimo que nos permite traerlo, por muchas cosas, porque podemos tener este tipo de intercambios. Y Rosa, ¿qué dices? No, porque luego me regaña. Ya, me está diciendo que hablo mucho. No, pero un poco es eso, es como la vida, hablamos y hablamos unos encima de otros, ¿no? Y discutimos y no esperamos la respuesta del otro, y eso es mucho lo que quiere Daniel, ¿no? Aparte podría decir otras cosas, pero no importa. Es un poco como la vida, ¿no? Estar con el otro y adelantarse a veces al pensamiento del otro, ¿no? Porque ya de alguna manera sabes qué te va a decir y entonces ya le contestaste y es por eso. La idea también es de, completando un poco de lo autorreferencial, a veces que el actor dice, ahora viene mi momento. Creo, esto pasa aquí, en Argentina y en todos lados, ¿no? Y a mí me gusta hacerle entender al actor que tenemos que presentar una obra, la gente tiene que ver la obra. Si yo desaparezco de la obra, si desaparezco el texto literario, también quiero que desaparezcan los actores, como el ego del actor, el momento del actor. El momento de tu momento puede ser cuando está hablando otro, porque estás haciendo algo que esa escena crezca y se embellezca. Entonces, si todos quieren lo mismo, todos queremos lo mismo y todos empujamos hacia el mismo lado, creo que se produce algo distinto para el espectador. No ve qué bien estuvo. Por supuesto te puede gustar uno más que otro, pero en mis obras nunca hay un actor que yo considere de rol menor que otro, por más que tenga dos textos. Es necesario para esa maquinaria, necesito ese tornillo que esté bien apretado ahí, o ese platillo que suene en el momento adecuado, siendo musical como... No puede sonar ni antes ni después. Aunque sea solo un platillo.
Siguiente pregunta. Daniel, una pregunta más que yo quisiera hacerte es justo en esta idea del desaparecer, del quedar atrás, de este desnudamiento, crudeza de lo teatral. ¿Qué piensas de cuál es la relación o el espacio que lo teatral está teniendo en relación a la creciente virtualidad? Sí, parece que hay un cambio en toda la concepción humana sobre qué es real, qué es virtual, cómo estamos transformando incluso nuestra concepción de lo humano y cómo esto está cambiando el pensamiento humano sobre sí mismo. Pareciera que estamos viviendo justo una profunda transformación en qué es ser humano, qué es ser persona y hasta dónde llega esto. El ejercicio teatral o el acto teatral, ¿qué papel para ti juega en relación a esto? ¿Cómo se conversa con la creación de virtualidades y cómo esto te preocupa o no en la relación con un fenómeno que es directo, material y concreto? ¿Hablas de fenómenos virtuales en el escenario o la virtualidad en general? ¿Qué puedes consumir de tu casa? La virtualidad en general, la virtualidad ya como un fenómeno que está totalmente al lado de la vida humana y que está transformando nuestras relaciones. No tengo realmente respuestas a eso, más que tengo 2 hijas, una de 22 y otra de 11, y la de 11 me arregla el teléfono desde hace 5 años, y yo no puedo bajar un programa y ni quiero, ya no quiero, porque me lo resuelve ella, ¿no? Yo por lo menos, mi generación y la anterior, es analfabeta en ese sentido, y está bien que así sea. Considero que todo lo que la sociedad va armando tiene su fin, y de la misma manera que mis hijas tienen una infancia muy distinta a la mía. En mi infancia también algunas cosas que decían, no puede, esto no es bueno para los niños, y ahora me doy cuenta que es miedo a lo desconocido. Así que yo, frente a lo desconocido, me produce más admiración que miedo. Y también me siento tranquilo porque, creo que nos dedicamos a algo. No sé qué otra rama artística tiene este privilegio, que en la que el espectador necesita al otro, ¿no? No al otro virtual, sino al otro verdadero. Y mientras un ser humano necesite al otro, que no sé, falta mucho para que pase eso, el teatro va a existir y va a tener razón de ser. Yo siento que cada vez, yo voy poco al teatro porque no me gusta lo que veo, en general no me gusta, pero igual voy con expectativas, quiero ese encuentro, esa imposibilidad de irme de una sala si no me gusta algo, de cine me voy si no me gusta algo, de teatro no me he ido ni una vez, porque estoy relacionado con el hecho teatral, como espectador. Entonces, la virtualidad no puede con eso. ¿Qué podemos decir? Actores, ¿cómo se llaman? Los hologramas. En hologramas, digo, sí, bueno, pero el actor en holograma no está ahí. Por eso es que tiene una perfección corpórea, pero a veces se puede caer la atención y puede desaparecer el holograma, pero el hecho de que el actor, sentir el sudor del actor, saber si se ha equivocado o siente la risa del público, todo eso que va transformando al otro, solo lo tenés en el teatro. Así que no sé, quizás en algún momento ya yo creo que hay este hecho de que podés estar en tu casa, podés consumir de todo. Comida, sexo, películas, todo de tu casa lo podés tener, con un llamado por teléfono o con internet. Pero aún así, ¿por qué la gente sigue saliendo de su casa, estar 1 hora y media sentada en el...? Porque lo que se produce ahí todavía es humano y no existe en otro lado. Entonces la virtualidad creo que nos va a llevar a ser seres humanos distintos, pero que todavía van a necesitar por años, creo yo, al otro. No me puedo imaginar una sociedad sin que haya vínculo con el otro. ¿Se entiende? O por lo menos yo no lo iba a vivir. Hola, Daniel. Hola. Yo tengo 2 preguntas. Hablas como partido a la mitad, como tu parte director, tu parte dramaturgo,
tu parte de creador o tal vez son muchas partes más, pero específicamente en esta pregunta, preguntándole a tu dramaturgo y a tu director, hablas de un espectador ideal, hablas de eso, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te brinda o en qué piensas del espectador ideal? Cuando escribes para tu yo director o escribes para los actores, y esto también que dijiste que te gusta hacer que la gente entre en cortocircuito, ese cortocircuito, ese sentir, ¿es tu espectador ideal? El espectador ideal es el espectador que pienso, soy yo el espectador ideal, porque yo dirijo, escribo pensando en mí, en emocionarme y en modificarme y poder dar un salto más allá de mis narices, digamos, poder enfrentarme a algo que no conocía. Por eso cuando yo digo que las obras tienen secretos, yo aprendo mucho haciendo teatro, entiendo algo que cuando la leía no la entendía, no entendía dramáticamente qué era, y por ahí eso no está puesto en palabras. Yo no puedo pensar en otro tipo de espectador. Por supuesto querría que todos los espectadores amasen lo que yo hago, pero es imposible. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo que yo amo y esperar que alguien se sienta impactado, que empatice con eso. Porque, a ver, Heiner Müller decía, leí una cosa muy linda que decía, el público ve cosas que no necesita ver, y lo que necesita ver no quiere verlo. Hay algo, digamos, bueno, Heiner Müller, yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero él está hablando del éxito. La gente va masivamente a espectáculos exitosos, ¿no? Es exitoso porque va masivamente. Y tiene que ver porque lo que le da ese espectáculo es algo que estaba buscando. Pero el cortocircuito no lo quiere el público, no todo el público lo quiere. Entonces hay que presentarlo de una manera artística, estética, teatral, que no, digamos, ¿cómo entrar en la grieta del espectador, ¿no? No hay una fórmula para eso, pero eso es lo que yo busco. Quiero producir disenso en el espectador, porque me gustan a mí las obras que me producen disenso. David Foster Wallace lo leí y me reventó la cabeza, no podía entenderlo, no lo podía seguir y seguí hasta que logré hacer de eso una obra de teatro. A mí me gusta ese teatro. ¿Qué pasa con el público? Digo, cualquier espectador tiene una ideología, un partidismo político, una elección sexual, un gusto sobre cualquier cosa. Digamos, es distinto, pones dos espectadores juntos, es imposible que esos dos espectadores vean la obra de la misma manera, multiplicado por la cantidad de espectadores que hay en la sala. Yo no puedo pensar en el espectador, no puedo, pretendo, también a mí me viene a ver gente que ya sabe lo que hago, también entiendo, no soy tonto. No quiere decir que la gente que viene, que le gusta, es todo el público, sino gente que le gusta lo que yo hago. Pero aún esa gente que viene es muy distinta entre sí, entonces puede haber discrepancias. O supongamos dos espectadores que sean completamente iguales, que tengan las mismas inclinaciones en todos estos aspectos, en todos de la vida. Pero uno llegó y aquí quiere estacionar en esta ciudad y no puede estacionar, está una hora dando vuelta, ya se predispone a ver la obra de una forma distinta. O el otro, no sé, su hijo le salió mal una prueba y va a repetir el año. Y viene con eso en la cabeza. Es casi imposible manejar eso o pensar en lo que uno va a producir en el público. Incluso en las mismas funciones que se hacen a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, son públicos distintos, con 2 horas de diferencia. Siempre un público es más adicto a la obra que el otro. Esto pasa siempre en los teatros. Sabes que el público a las 10 por ahí almorzó, cenó, y viene ya con cierta somnolencia. O el público del jueves es distinto al del domingo. O dónde te sentaron en la sala. O si venís solo, acompañado. Entonces hay
una cantidad de imponderables que me hacen no pensar en el público. No quiere decir que no quiero que el público salga, que me entienda y que me quiera, ¿no? Pero trato de, no leo críticas, no voy a premios, digo, hay algo que, todo lo que excede el trabajo escénico trato de no hacerlo porque sé que, no porque no me importe, porque sé que de alguna forma yo no puedo manejar, no creo en, he pasado por premios, he recibido premios, después me enteré que esos premios algunos estuvieron arreglados por cosas, me enteré y digo, y no fui más a esos lugares, digo, como que digo, no puedo y sería muy hipócrita. Veo críticas que alaban cosas que son para mí desastrosas. ¿Y qué voy a decir? Eso está mal. Lo que me hago, me alejo de eso extrateatral, me alejo completamente. Y soy más feliz. Gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a una última pregunta. Tiene que ser una pregunta muy inteligente. No es para ponerlos... Dale, atrévete. Vamos a hacer las dos y listo. Dale. ¿Hay tiempo para dos? Para una, acá me dicen. Hola, Daniel. Hola. En México, desde de unos años para acá, ha habido una exigencia a la comunidad artística por revisar una serie de cosas, pero entre ellas las narrativas que se han hecho, sobre todo en términos del rol que se le da a la mujer en las distintas estructuras dramáticas, situaciones, en general en el teatro que se hace. Además de revisar la relación que se tiene con la mujer en las dinámicas internas de trabajo. Siendo Argentina un país en donde el movimiento feminista, desde mi punto de vista, es una brújula para el resto de Latinoamérica, quería preguntarte qué tanto ha impactado esto en las narrativas que tú creas, en las pulsiones que tú tienes con tus equipos de trabajo, en tu postura como artista, y si esto se modifica cuando haces teatro independiente o cuando haces teatro comercial. Saber un poco cuál es el diálogo contigo mismo que todo esto ha activado. Bueno, es teatro comercial, por ejemplo, no es fácil. Terminó de hacer una versión de una película que aquí, ¿cómo se llamó? El Departamento Soltero, me dijiste. ¿Cómo se llamó aquí? Barba, ¿me dijiste vos el nombre el otro día? ¿Estás dormido? No. Una película de los años 60 con Jack Lemmon y Shirley MacLaine, ¿la conocen? Departamento Soltero, aquí también, bueno. Y me propusieron con un actor muy taquillero y yo venía como de una sequía, necesitaba... Bueno, agarré un actor, el actor es muy bueno, digo, pero es un actor televisivo muy, muy conocido allí. Y la película atrasa 50 años. Entonces nos pusimos, es de alguien que tiene un departamento que sus jefes se los piden para ir con secretarias de la empresa. Imagínense, jefes con secretarias van al departamento, le piden el departamento, él no puede dormir en su casa porque los jefes lo apuran diciendo, bueno, te voy a dar un aumento de sueldo. Es tremendo, y la tuvimos que hacer y la gente se ríe de los mismos chistes, hay un público que va, que le gusta eso, pero obviamente también hay me veo obligado a hacer eso y lo tengo que hacer como es, no puedo hacer un manifiesto humanista a partir de eso porque lo que llevamos, esto ocurre en los años 60, lo que me exime de decir hoy no ocurre eso, todos sabemos que no ocurre. No ocurre, debería no ocurrir, pero sigue ocurriendo, ¿no? Creo que ese tema es un tema muy candente en Argentina y obviamente está sacando denuncias de antiguos gente, de directores o productores que abusaron de artistas que hace años no se atrevían, es decir, que está todo muy revolucionado. Y casualmente una de las obras que estoy haciendo, que es de David Foster Wallace, el libro se llama Entrevistas breves con hombres repulsivos, se llama el libro. Y yo saqué de ahí unos cuentos que los llamé
encuentros breves con hombres repulsivos y la persona deprimida. Esos 2 cuentos, les recomiendo ese libro para que lean, de Wallace. Y es realmente son 8 escenas de situaciones de violencia solapada de un hombre hacia una mujer, en donde cuando nos poníamos a ensayar con los actores nos sentíamos identificados en algún momento en algunas de las cosas, reacciones naturales que tenemos en Argentina. Yo nací como es aquí, pero los argentinos violentas contra las mujeres. Por ejemplo, él le comentaba a Arturo, pasa una mujer en Argentina y el argentino se da vuelta para mirarle el culo. Estás en Madrid, vos ves que si uno se da vuelta para mirarle el culo a una española es porque es un argentino. ¿Te das cuenta que es un argentino por eso? Y es un hábito, el piropo. Y la mujer ya se está empezando a dar vuelta y dice, ¿qué me miras? ¿O qué me decís un piropo? No quiero que me digas un piropo. Se está generando eso en Argentina. Entonces, hay como una sensibilidad que va a encontrar un cauce. Todavía no encuentra. Es una lucha que es muy importante y está muy bueno que se hace, que viene pegada con la posibilidad de que la mujer pueda abortar. Yo no sé aquí cómo es la ley de aborto aquí. No hay, ¿no? Por sectores. Bueno, hubo una gran marcha que nació con los pañuelos verdes hace un año, que ayer se cumplió el año donde esa ley no fue dada de alta, se rechazó y las mujeres mujeres y hombres, ¿no? Siguen luchando porque se apruebe la despenalización del aborto. Yo cuando iba a hacer esta obra de Wallace, lo pensé y dije, yo tengo mi idea, yo sé, estoy hablando de seres repulsivos, pero no ha pasado nada todavía. Pero siento que el tema enseguida se mira con lupa y a veces se excede en interpretar lo que uno está queriendo decir, ¿no? Es una zona de sensibilidad normal y necesaria, digo, para que las cosas cambien. Vuelvo a decir, hay que entrar en crisis. Esas crisis van a generar un cambio. Mi hija ya me habla, mi hija, la de 11 años, la de 22 es anarquista y ya me habla de muchas cosas. Y la de 11 en la escuela ya me habla de eso, de esa diferencia de hombre y mujer y es maravilloso. Y yo la sigo a ella, tiene 11 años. Es la misma que me arregla el teléfono, ¿no? La sigo y siento que aprenderá de mí muchas cosas. Y yo de los chicos, lo que está bueno en Argentina, yo siento que es un país que repite. Bueno, no, ayer tuvimos una elección que fue favorable para los sectores más populares, ¿no? Pero en general repite errores. Creo que la nueva generación representada la veo en mi hija. Y en su entorno tiene una mirada sobre lo social y sobre lo humano y sobre los géneros muy especial, que en definitiva se trata de eso. ¿Alguna pregunta más? Y con esta terminamos por cuestiones de tiempo. Pues yo digo, una pregunta bastante básica, viendo que aquí hay muchas caras jóvenes, estamos en la máxima casa de estudios de este país. Para ti, Daniel, ¿qué es actuar? ¿Y se puede enseñar a hacerlo? ¿Y si se puede enseñar? Es una pregunta para contestar a una escuela comprometida. Comprometida. Como dije, el teatro nace de una obra, un texto, una idea para que toma un director, la traduce, trata de imprimir algo en los actores, comparte eso, se crea una nueva masa que es distinta a lo que piensa el director con respecto a la obra, ¿no? Es como una especie de teléfono descompuesto, yo creo que a veces del teatro. ¿Saben lo que es el teléfono descompuesto? Sí. Bueno, es decir, el autor, director, actor y público va cargado de emociones y de intenciones que por lo general pueden estar en la obra, pero también pueden estar un poquito transfiguradas porque la obra es un recipiente para que trabaje el director sus pasiones, sus emociones, y luego lo transmite a los actores que a su vez expresan sus emociones y sus intenciones a un público que es impreso. Entonces actuar es estar en ese medio para mí fundamental,
del teatro. Para mí lo más importante es eso. Por eso digo, no me olvido de la dirección, me olvido de la autoría, porque ese resultado final que se expresa frente al público es lo mayor. Yo me siento a veces que cuando ensayo, me encantan los ensayos porque somos un grupo. Cuando estrenamos, por mejor que me lleve con los actores empiezan a tener un código interno, es como que hay una fiesta en la que te querés meter, te tratan bien, pero ya no perteneces a eso. Ellos crearon un objeto vivo, el cual vos hiciste mucho y te agradecen y todo, pero es como un hijo. Realmente es lo que, si son padres se van a dar cuenta de que te aman, lo amás, sí, pero se va solo. Y está bien que así sea, si está bien plantado ese hijo, esa obra, si no empiezan a crecer ramas dispersas que tiran la obra hacia un lado, creo que es el resultado, tiene que florecer y es el actor el dueño de eso. Yo chapeau a los actores, digo, es lo mejor del teatro. Y ¿cuál era otra pregunta? Ya me lo olvidé, por algo me lo olvidé. ¿Se puede enseñar actor? Yo aprendí a dirigir sin maestros, aprendí a enfrentarme a un escenario. Conozco actores que han pasado su vida en una escuela y no levantan vuelo. Conozco gente que vuela y que nunca pasó por una escuela de teatro. Lo que no quiere decir que no hay que enseñar, pero me parece que la escuela no enseña a ser artistas, a abrir esas puertas, porque la misma edificación de una escuela tiene que contener de una manera, y esto es una búsqueda más personal que debe hacerlo el actor, el pintor, el que sea, cuando sale de las escuelas. Está preparado, tiene que salir a abrir puertas que la escuela no creo que te las abra. Gracias. Habla siempre ese micrófono y no vas a quedar grabada. ¿Qué? Que creo que el estudio muchas veces hace que pierdas tus instintos, ¿no? Por reglamento. Hay que aprender, yo confío en mi instinto por mi educación. Les dije que mi padre me decía, esto es esto y esto es así, y yo así de ahí empecé a dudar de todo. Y hay algo que digo, el arte, lo que hay que hacer es poner en duda lo que es indubitable en el arte, lo que te dan con indubitable. Si pones en duda eso, ahí hay un universo nuevo donde por ahí estás solo, pero la escuela no pone en duda lo indubitable, sino que refuerza lo indubitable. Esa base la necesitas para lo otro. Yo no la necesité porque empecé solo, pero también me hubiese gustado tener maestros de actuación. Hoy digo, la dirección no se puede enseñar. Desde mi punto de vista, hay directores que enseñan, pero yo no puedo enseñar lo mío, no lo puedo enseñar. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Alberto, por estar por acá. Un gran aplauso para ellos.